muchachos, entrar a los alumnos, yo quiero ser respetuoso, y que Bueno, entraron yo ya tiempo y estoy. todo. Ahora yo les voy a pedir, chicos, porque y cuando él hace una pausa o algo de eso, ahí le piden participar una pregunta, ¿entienden? O anoten, y entonces nos estamos interrumpiendo, porque a veces se nos complica, a mí sobre todo me complica cuando hay una clase y me interrumpe cada rato los alumnos. Comenzar cuando quiera, Armando, se ve la Profesor, presentación. disculpe, disculpe una pregunta, profe. ¿Podemos cancelar la cámara también? No, yo no quiero la cámara. Mientras no tengamos problemas con actividad, yo quiero que la cámara esté. Ahora, si tenemos problemas de conectividad, se nos corta algo de eso, sí, porque si no se van. Yo ya sé cómo son ustedes, chicos. No, no soy malo, pero ni bueno tampoco. Les digo que es así. Me gustaría verlo. Se ríe el doctor, pero es así. Sí, bueno, los Eh, años nomás ya son eso. y Eh, son los años, ya tenemos un par de años. bueno, bueno, está. Bueno, Fernando, comenzamos entonces con el tema de hoy, que es referente a uno de los metabolitos más importantes que engloban a lo que son las proteínas. Claro que no podemos hablar de proteínas sin antes presentar la unidad estructural básica de estos compuestos que son los aminoácidos. Vamos a hacer una breve introducción de aminoácidos que también forma parte del programa y que seguramente también se les va a preguntar en el examen que van a tener, porque aminoácido es una unidad estructural muy interesante por lo que representa como constitución de las proteínas y por sus funciones que cumple. Si nosotros tenemos que definir lo que es un aminoácido, obviamente, obviamente tenemos que referirnos a su estructura química en este caso, y tenemos que decir que son moléculas que dentro de su estructura, como constituyente y componente principal, poseen un grupo carboxilo, eso es un grupo ácido orgánico, y un grupo amino. O sea, esta molécula se caracteriza porque dentro de una misma estructura tiene dos funciones esenciales. El grupo carboxilo, que está representado por el carbono, más los dos oxígenos, y el hidrógeno, que serían parte del grupo carboxilo. Es un ácido orgánico. Y el grupo amino, que está representado por el nitrógeno con sus dos uniones de hidrógeno. Esos dos grupos funcionales le van a conferir las propiedades, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Es lo que le va a dar. Alguien tiene prendido el micrófono, apaguen por favor, porque hace mucha diferencia. Gustavo, le prendí. Disculpe, profe, no se escuchaba. Ah, No se Mientras escucha. tengan prendido todos sus micrófonos, no van a poder escuchar muy bien. Yo tengo que seguir dando la clase porque no tengo Guada, tiempo apaga tu micrófono. para desarrollar esto. Ese grupo, el carboxilo, del que yo les hablaba, era un grupo que le va a conferir la propiedad de un ácido. Un ácido cualquiera, desde el punto de vista de su comportamiento químico, va a tener la capacidad de ceder o de captar, en este caso, protones. Y lo mismo el grupo amino sí le confiere la característica básica porque se comporta como un grupo básico. Ahora bien, si nosotros nos detenemos a mirar esta estructura que es un poco más esquemática y es más ilustrativa, sobre todo para ustedes, van a ver que el grupo carboxilo se va a encontrar arriba, el carbono con los dos grupos oxígeno, todo eso representa el grupo carboxilo, lo que está en el recuadro superior derecho celeste. En el recuadro inferior rosa o turquesa, no sé qué color verán ustedes, aparece el grupo amino y ahí se pueden diferenciar tranquilamente estos dos grupos del cual yo les hablaba y aparece un carbono alfa que está unido a un grupo R. Ese carbono alfa es el que lleva la unión a la vez de estos dos grupos funcionales, del grupo carboxilo y del grupo amino. Imagínense la tensión y la carga que lleva ese carbono alfa porque tiene dos grupos poderosísimos como es el grupo amino y el grupo carboxilo unido a sí mismo, unido al mismo carbono. Si bien es cierto por distintos enlaces, pero están unidos al mismo carbono. Entonces,
Ese carbono es considerado el grupo alfa. Lo que se representa con el R es todo lo que viene del resto de la cadena carbonada. Ese R puede ser un hidrocarburo largo, un hidrocarburo ramificado, un hidrocarburo corto, un hidrocarburo alifático. Puede estar representado por la estructura más grande que ustedes se puedan ubicar o se puedan imaginar, que lo vamos a ir viendo cómo se va rellenando y cómo eso también le da una propiedad diferente. Pero básicamente el aminoácido, si ustedes lo tienen que definir, es un compuesto que dentro de su estructura unido al carbono alfa posee un grupo carboxilo ácido y un grupo amino básico, como es el que tiene representado. Eso es con respecto a la definición de lo que es el aminoácido. La clasificación, la moderna, digamos, porque existe una clasificación clásica, pero esta es la moderna, la actual, la que está en función a los grupos funcionales, a su polaridad, etc. Van a ver que en toda la bibliografía van a encontrar esta clasificación, que no es necesaria que ustedes conozcan cuáles son los grupos de aminoácidos que corresponden a cada uno, pero sí que conozcan la clasificación general, o sea, lo que aparece en el recuadro rojo. O sea, vamos a clasificar a los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar. Eso, si yo vuelvo, fíjense que dice aminoácidos alifáticos neutros de cadena no polar. Si yo vuelvo en la anterior, eso significa que es un aminoácido alifático, quiere decir que el R es un hidrocarburo. El R es carbono, 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 hidrógeno, nada más, que no hay otro grupo. Y es neutro porque solamente en su estructura tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Como uno es ácido y el otro es básico, por eso se lo considera neutro. Una base se multiplica con un ácido y viceversa. La segunda clasificación son los aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar no ionizable. También son dos aminoácidos que forman parte de ese grupo. Profe, no se le escucha nada por el eco del micrófono. ¿Será que puede repetir, por favor? Yo esa parte no puedo manejar porque son ustedes los que tienen que tratar de organizarse. Yo tengo que seguir con la clase. Pero la clasificación... Armando y Celia tiene prendido el micrófono, ¿puede apagarlo, por favor? Doctor, ¿se le escucha bien? Yo lo escucho bien a usted. Acá hay alumnos nomás que probablemente tengan algún tipo de inconveniente con su micrófono o su parlante, pero yo lo escucho bien a usted. Ahí, la tercera Gutiérrez, si llama, apague su micrófono. El tercer punto son el tercer grupo de aminoácidos se clasifican en aminoácidos neutros aromáticos. Y fíjense que cuando aparecen los aminoácidos neutros aromáticos, y volviendo nuevamente al anterior, el R es un anillo aromático, o sea, puede ser un anillo bencénico tranquilamente, y es neutro porque hasta ahora mantiene uno y uno, un grupo amino y un grupo carboxilo. El cuarto grupo de aminoácidos en esta clasificación aparecen los aminoácidos con azufre, porque aparte de la composición que tienen, aparecen compuestos, estos elementos que están formando parte de su estructura con azufre. Los aminoácidos ácidos, que son el quinto grupo, significa que ya la relación no es un grupo amino y un grupo carboxilo. En este caso puede ser un solo grupo amino y puede tener ya el aminoácido dos grupos carboxilo o tres grupos carboxilo o cinco, o etcétera. Pero ya la relación no es neutral, no es uno a uno. El sexto grupo son los aminoácidos básicos, que ocurre lo contrario al anterior, o sea, hay mayor cantidad de grupos aminos sobre los grupos carboxilo, por lo tanto, pasan a ser una mayoría de esos grupos aminos. Y el último, que son los iminoácidos, ya son un derivado de la prolina y de la hidroxiprolina. Esa es la clasificación en 7 grupos de acuerdo al R, digamos, para que ustedes entiendan, o al sustituyente R, y a la cantidad de grupos amino o de grupos carboxilo. Eso es lo moderno, lo nuevo y lo que van a encontrar en la bibliografía. No es lo que habitualmente se les suele preguntar, pero es lo que deben conocer. La clasificación más clásica es la clasificación según su importancia nutricional. ¿Y por qué digo eso? Porque
Si bien es cierto, no les anticipé, pero en realidad existen 20 aminoácidos en total en la naturaleza, de los cuales hay un grupo que son esenciales y hay otro grupo que son no esenciales. ¿Por qué en función a su importancia nutricional? Porque los esenciales, claramente, si no los incorporamos con la dieta, no hay forma de que el organismo tenga esa posibilidad, porque no tiene capacidad el organismo de generar esos aminoácidos. Y si no tenemos la capacidad de que eso se sintetice intracelularmente para las estructuras posteriores del organismo, es evidente que necesitamos del aporte. Ingresan únicamente con la ingesta. Dentro de estos grupos son muy poquitos, prácticamente uno o dos, que en caso de extremos puede el organismo, a través de algún artilugio bioquímico, tratar de sintetizar estos aminoácidos, que por lo general ocurre en los casos estos que hacen las huelgas de hambre que hacen los presos de más de 30 días. Bueno, ahí el organismo entra en una debacle metabólica y empieza a no incorporar ningún tipo de ingesta. Entonces, pero son muy pocos. De los 11 esenciales, solamente 2 pueden, el resto se termina. Por eso es que por ahí en las huelgas de hambre recién se evidencia la falta de alimento en los presos, que son los más comunes a partir de los 30, 35 y 40 días. Ahí recién se nota que ya no puede ser repuesto lo perdido, y se empieza a perder masa muscular justamente porque no hay posibilidad de que esos aminoácidos puedan volver a regenerar la proteína perdida. Entonces, esta es la clasificación clásica en esenciales y no esenciales. Por supuesto, los no esenciales son aquellos que sí el organismo tiene capacidad de sintetizarlo cuando haya necesidad de ello, ¿no? Ahora bien, los aminoácidos, al tener, fíjense, esta propiedad es una de las propiedades más importantes del aminoácido, que lo lleva de la mano hasta las proteínas, incluso a otras estructuras más complejas. Porque si el aminoácido, como nosotros habíamos definido, dentro de su estructura tiene un grupo amino que es básico, tiene un comportamiento básico, o sea, se comporta como una base, y un grupo carboxilo que tiene un comportamiento ácido, evidentemente eso a un compuesto que puede manejarse como ácido, como base, le da una propiedad y una capacidad enorme de manejar cualquier tipo de desbalance iónico, digamos, para que ustedes entiendan la capacidad que tienen estos aminoácidos de actuar como buffer. O sea, cuando el medio se vuelve ácido, ellos tienen capacidad de regularlo para volver a la normalidad, y viceversa. Cuando aparece un medio básico, también, como pueden actuar como ácido como base, esa es la propiedad del anfotericismo o de la capacidad buffer que tiene estos compuestos. Y eso lo llevan siempre que formen otras unidades, como en el caso que vamos a ver más adelante, como el caso de las proteínas. Y hay una definición que es muy clara, que les habla que en soluciones de aminoácidos se encuentran en forma de ion dipolar. ¿Por qué ion dipolar? Porque estamos frente a un compuesto que tiene un grupo ácido y un grupo básico. Dependiendo del pH, siempre van a tener cargas positivas y negativas, tal vez más o tal vez menos, excepto que se encuentre el pH exacto donde las cargas están neutralizadas, pero sí o sí vamos a tener esos dos grupos que tienen, uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Y de ahí a su capacidad, a su razón de actuar como anfolitos o como anfóteros o como compuestos buffer. Y ahí tienen otra definición que es nada más que el resumen de lo que habíamos hablado, que si nosotros tenemos un aminoácido en solución ácida, o sea, un pH de 4, por ejemplo, el ion carboxilo va a tomar protón, por lo tanto, se va a comportar como una base en ese caso, y el ion se va a convertir en un catión y va a migrar hacia el cato. Estas son todas cuestiones eléctricas. Disculpe que le interrumpa, para... profesor. Sí. Hay varios compañeros que dicen que están desde antes de las 1:30 tratando de entrar a la clase, pero no se le acepta. Sí, bueno, pero esa parte no me interrumpa porque yo tengo que dar la clase. Hablarlo con el doctor Uciol, por favor.
¿eh? Bueno, doctor, En gracias. solución alcalina, el protón de la función, el protón en este caso, del grupo amino reacciona con los auxilios justamente del agua para formar agua y comportándose como un ácido y quedará cargado negativamente. De esta manera migran. Y les quiero que tengan en cuenta esto nada más que para el día de mañana puedan interpretar por qué las proteínas ante un diferencial de potencial, o para que entiendan, ante una diferencia de cargas entre un ánodo y ellos tienen capacidad de migrar. ¿Por qué migra una proteína? Justamente porque la proteína está constituida por aminoácidos y el aminoácido ante la diferencia migrará hacia donde es atraído. Siempre va a suceder eso. Por eso que dentro de un perfil proteico aparecen las distintas fracciones, porque todos tienen peso molecular y una carga diferencial que le permite separarse a lo largo de un campo electromagnético, digamos. Como conclusión, les podemos decir que la carga de un aminoácido va a depender del pH del medio. Ya saben que si el pH es ácido, se van a comportar como cationes; si el pH es alcalino, se van a comportar como un anión y van a emigrar hacia el ánodo. Una de las características que tienen estos aminoácidos, que son unidades moleculares estructurales, es la capacidad de unirse un aminoácido a otro. O sea, tienen la capacidad de formar uniones o polímeros, para que ustedes entiendan, como habíamos visto con los hidratos de carbono, y para que interpreten de qué se trata, tienen capacidad de juntarse una molécula con otra y formar así largas cadenas o largas cadenas de unidades de aminoácidos. La unión entre un aminoácido y otro aminoácido es denominado, se lo conoce como unión peptídica. Y esto sí, tengan en cuenta que la unión de un aminoácido con otro se da siempre entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Eso ténganlo claro, o viceversa, o puede ser el grupo amino de un aminoácido más el grupo carboxilo de otro. La unión de dos aminoácidos, por definición, es un dipéptido. Es un dipéptido. La unión de tres aminoácidos es un tripéptido, y así sucesivamente van a tener los tetrapéptidos, los pentapéptidos, los hexapéptidos, etcétera, etcétera. Para definir un péptido se toma en cuenta el peso molecular. ¿Por qué es importante esto? Porque todo aquel polímero que esté constituido por aminoácidos y que su peso molecular sea menor a 6.000 Dalton es considerado péptido. ¿Por qué les aclaro esto? Porque nosotros tenemos que tener la definición de lo que es un aminoácido, lo que es una unión peptídica. Ya saben lo que es una unión peptídica, cómo se forman los péptidos y hasta qué peso molecular es considerado péptido. ¿Por qué? Porque de 6.000 Dalton en adelante ya son considerados polipéptidos, y no es lo mismo un péptido que un polipéptido. Y van a ver por qué. Eso ténganlo bien en claro, porque esas preguntas suelen aparecer en los parciales y le van a poner los pesos moleculares, y ustedes tienen que decidir o definir cuándo estamos frente a un péptido, cuándo estamos frente a un dipéptido y cuándo estamos frente a un polipéptido. Bueno, esto es el punto diseléctrico, es de lo que hablábamos hoy hace un rato. Tiene su importancia, pero más que su importancia, lo que tienen que conocer es esa definición que está claramente en la parte inferior, digamos. El punto diseléctrico no es otra cosa que el valor del pH en el cual la concentración del ion es máxima, pero es nula, no hay diferencia de carga. No quiere decir que sean pH de 7, porque puede ser que el equiparamiento de cargas positivas y negativas de un aminoácido esté en 6, en un pH 6, que no es neutro. En pH de 6 estamos frente a un pH ácido, o puede ser que el punto diseléctrico de ese aminoácido esté, en este caso de ese aminoácido esté en 7,5, esté en 8 de pH y no es el neutro. Lo que sí hay que interpretar es que el punto diseléctrico, estamos frente a un aminoácido donde la carga total del aminoácido es nula, porque se equiparan positivo con negativo.
Ahí tienen la definición de lo que es un dipéptido, la unión de 2 aminoácidos. Un oligopéptido se da entre una unión de 2 a 10 aminoácidos. O sea, ahí tenemos de 2 es di, de 3 es tri, de 4 es tetra, de 5 es penta, etc. Hasta 10 unidades de aminoácidos pegadas uno al lado del otro, estamos frente a un oligopéptido. Los polipéptidos son aquellos que ya cuentan con de 10 a 50 aminoácidos unidos, o sea, ya tienen un peso molecular con seguridad de 6.000 Dalton en adelante. Y esto es importante porque de acá se desprende esto que viene ahora, que son las proteínas. La unidad estructural y básica, para que ustedes entiendan, el ladrillo de este edificio que es la proteína, es el aminoácido, son las unidades estructurales y la composición. Por eso que es importante primero conocer cuáles son estas estructuras para después sí formar los polímeros necesarios o los polipéptidos necesarios y entender lo que son las proteínas. Las proteínas son ya macromoléculas y son consideradas polipéptidos o proteínas todo aquel polipéptido o péptido que tenga que su peso molecular sea mayor a 6.000 Dalton. Están formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos pueden tener azufre, fósforo, hierro, magnesio, o sea, siempre van a aparecer algunas proteínas, porque las proteínas es muy difícil de que se lo presenten como una proteína simple. Ya vamos a ver la clasificación también, pero la proteína es lo más complejo por la alta capacidad de unión y de interacción con otros compuestos. Por eso la proteína en sí, propiamente dicho, son macromoléculas. Nunca lo van a encontrar como un compuesto minoritario ni mucho menos insignificante. Químicamente, esa es la definición. Polímeros de aminoácidos unidos mediante uniones peptídicas. Esa es la definición desde el punto de vista químico que son las proteínas. O sea, para que entendamos, la proteína está formada por unidades de aminoácidos unidas a través de uniones peptídicas. ¿Qué es una unión peptídica? Es la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. O al revés, la unión de un grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Las funciones de estos compuestos, las proteínas, son algunas de las más destacadas, porque en realidad hoy por hoy se siguen encontrando nuevas funciones de las proteínas. La clásica es la función plástico-estructural, como glucoproteínas de membrana, colágeno, imagínense lo que significa el colágeno, la elastina, el tejido conjuntivo elástico, etc. O sea, de ahí se parte. Tiene una función enzimática. La enzima de por sí se lo define como catalizadores biológicos de naturaleza proteica, se hace hincapié en su naturaleza. No existe una sola enzima en el organismo que no tenga una composición proteica. Imagínense todo lo que es la dinámica bioquímica que está, en este caso, está mediada por enzima. En cada una de esas reacciones químicas donde participa una enzima hay una estructura proteica. Hormonal, las hormonas que a ustedes se le ocurran pueden tener ejemplo, el caso de la insulina o el glucagón, aunque el glucagón no alcanza a ser una proteína, pero es un péptido. Son los reguladores por excelencia del azúcar. Defensiva, hoy por hoy que está muy de moda todo esto de conocer lo que son las inmunoglobulinas G y M, etcétera, con el tema del coronavirus. Bueno, toda la gama globulina, en su mayoría son proteínas. De transporte, ni hablar. Claro ejemplo, la hemoglobina, que es encargada de transportar el hierro a través del torrente sanguíneo, y el oxígeno a través del torrente sanguíneo, lo mismo que la mioglobina, o las albúminas. De reserva, en caso de otro ejemplo, el caso del huevo, la ovoalbúmina. Y así van a tener muchísimas funciones. Algunas son funciones muy específicas, por nombrar, estas son las más destacadas, hay muchas más funciones.
Y su importancia biológica en el caso de las proteínas de suministrar, fíjense esta definición, suministran las unidades o bloques estructurales necesarios para la síntesis de proteínas constituyentes del propio organismo. Esto quiere decir que si ustedes se hacen la idea de que el esqueleto humano es la estructura básica para que después eso se rellene con órganos, con tejido, con circulatorio, etc., es exactamente lo mismo las proteínas desde el punto de vista estructural para lo que se necesite dentro del ser vivo. Ahora bien, ya vimos lo que son, ya vimos para qué sirven en su función y veamos su clasificación. Clasificación también existe varias clasificaciones, teniendo en cuenta una de estas es su complejidad, hay otras que teniendo en cuenta su ubicación, teniendo en cuenta su estructura, teniendo en cuenta su función. O sea, son varias las clasificaciones y trataremos de que por lo menos tengan en claro las más, las más comunes y las que normalmente se suele regir la cátedra y tengan una idea de cómo es la clasificación de proteínas. En función a su complejidad, la clásica, en proteínas simples y complejas. Las simples son aquellas, si es un polipéptido, quiere decir que dentro de su estructura no va a haber otra cosa más que aminoácido, uno pegado al lado del otro, formando polímeros. O sea, hagan lo que le hagan a las proteínas, en su desintegración van a encontrar solamente aminoácidos. Por eso son proteínas simples. Están los ejemplos de las albúminas, las globulinas, histonas, etcétera, etcétera. Y las proteínas conjugadas o complejas, que esto quiere decir que aparte de la proteína tiene algo más. Y la parte proteica es considerada, o se lo conoce con el nombre de apoproteína, pero siempre lleva unida otra cosa que no tiene composición proteica, denominado grupo prostético. Por ejemplo, lipoproteína. Las lipoproteínas quiere decir que existe una fracción proteica y una fracción lipídica, por eso el nombre complejo es lipoproteína. Lo mismo que la fosfoproteína, las nucleoproteínas, importantísimo para nosotros. Dentro de las glicoproteínas tenemos las glucoproteínas, o sea, siempre vamos a tener algo más aparte del grupo apoproteico, que es la que engloba la porción proteica. Esa es la clasificación más general en complejas y simples. La otra es según su forma molecular. Ahí tenemos las proteínas globulares y las proteínas fibrilares. Las globulares son las que tienen en el espacio tridimensional forma esférica. Es el claro ejemplo de la hemoglobina, son moléculas complejas las proteínas globulares. Y las proteínas fibrilares que tienen una disposición, esto es pura y exclusivamente de acuerdo a su disposición espacial en la formación de una estructura. Por eso es en función a una forma molecular. Y hablan de cadenas de amida que se ordenan paralelamente formando fibras o láminas y no un ovillo como puede ser un ovillo de lana para que interpreten, que son las globulares. Y esta, que sería otra de las clasificaciones más que interesantes, porque es la que rige todas las funciones de las proteínas, habla de la estructura primaria, y para que puedan entender esta clasificación, imagínense que ustedes tienen uno de esos resortes que a veces forman parte del anillo o el anillado de un cuaderno. Ese resorte, si ustedes lo estiran de extremo a extremo en forma tensa, va a quedar una línea recta. Si lo estiran a un resorte, queda línea recta. Cuando hablamos de estructura primaria, se está refiriendo a esa estructura de línea recta porque está dada por la secuencia de aminoácidos. Si la estructura primaria hablamos de un polipéptido lineal, claro que la secuencia es un aminoácido pegado al otro. Y eso es único e irrepetible en cada proteína, porque la proteína lo que tiene por sí es que es única en la secuencia de aminoácidos pegada. No podemos cambiar, fíjense ahí en el recuadro amarillo, que está en el vértice inferior derecho, van a ver que los aminoácidos tienen distintos colores y tienen una secuencia. Si yo cometo
un error de decir, bueno, al aminoácido que se encuentra prácticamente en el medio, que tiene un color naranja, se me ocurre ponerlo delante de todo. Al hacer eso, automáticamente se pierde esa estructura y esa proteína deja de llamarse prolina, por ponerlo en nombre. Deja de llamarse porque la estructura está dada por la secuencia. No puedo variar porque ya está codificada de esa manera que el aminoácido en cadena que forma esa proteína es única e irrepetible. Ahora, la estructura secundaria, si a ese resorte que lo teníamos tenso de ambos extremos le aflojamos un poquito, va a tender a que retome su forma habitual en forma de espiral como lo tienen ustedes. Pero si lo aplano contra el pizarrón o contra la pantalla de su computadora, van a tener esa figura que tiene una disposición espacial que pueda adoptar incluso una forma de una lámina, una hoja plegada, si ustedes tienen un poco de imaginación. Esa es la representación de la estructura secundaria. Ahora, si yo aflojo del todo, digamos, ambos extremos y dejo que el resorte tome su estructura original, estamos frente a la estructura terciaria, que es la que ustedes pueden ver en ese vértice inferior derecho. Ya tenemos que tener una imaginación en el espacio tridimensional y dejar que el resorte se comporte como tal. Ahí ya aparecen otro tipo de fuerzas entre ellas. Y si yo junto 3 o 4 resortes y hago un solo ovillo, o trato de entremezclar, voy a tener la estructura cuaternaria que ya están entremezclados entre 2 o 3 o 4 resortes. Esa es la interpretación más práctica para que ustedes entiendan de qué se trata la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Es a modo ilustrativo los ejemplos que yo les dije, pero para que ustedes se ubiquen y puedan interpretar y saber un poco más de lo que son estas estructuras, les di el ejemplo este de los resortes. Eso es, en esto que desarrollamos hoy es donde tienen que hacer hincapié. Hay mucho por hablar de proteínas, hay un montón, pero no, la idea no es tampoco llenarle de química en la cabeza a ustedes, sino que traten de tener en claro tanto en aminoácidos, saber lo que es un aminoácido, hablar de lo que es sus propiedades químicas en su comportamiento, por qué es un anfolito, por qué se comporta como ácido, por qué se comporta como base, las propiedades que le confieren eso una vez que se une un aminoácido con otro, qué es una unión peptídica, qué es una unión polipeptídica, cuál es el peso molecular de un péptido, cuál es el peso molecular para considerarse proteína de ahí en adelante, la clasificación de las proteínas, qué son las proteínas, y con eso yo creo que van a estar más que bien preparados como para poder encarar este examen cuando les toque. Yo, y de igual manera, esta clase que se dio hoy, le voy a pasar seguramente de nuevo al doctor Uciol para que pueda mandarle a todos ustedes. Así que si tienen alguna pregunta. Profe, ¿puede pasar al de que dice proteína según su complejidad molecular? Perfecto. Estructural. Por favor. Para sacar una foto nomás. ¿A eso? ¿O No, esta? anterior a eso. ¿Esta? La anterior. ¿Esa? Esa. Ahí lo sé. Ahí está. Gracias. Bueno. Armando, eso está todo en el material de estudio que se le envió, ¿sabes, Armando? Bueno. Está todo en el PDF, está todo bien explicado, casi igual que como diste vos. Perfecto, yo no le quise llenar de más material No, porque... Perfecto, no, pero me parece bien, Armando, porque esto es lo que necesitan saber ellos, ¿viste? Armando, te Sí, pregunto, sí. mira, la clase que viene es enzima. ¿Vos Ajá. te encargás? Sí, creería que sí, me voy a fijar en mi material, si yo tengo eso le voy a dar, y si no, voy a hablar con Antonio, pero creo que yo tengo mi material, eso, ahora me fijo. Dale, por favor, eso te voy a pedir.
Entonces nos ponemos acuerdo, no te quiero estar caroseando la semana, ¿viste? No, 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 pues para nada, al contrario. A ver, Avísame nomás. chicos, yo creo que está muy claro lo que le dio el doctor. La verdad que es un lindo tema, a mí me gustó. Sí, Proteína sí, está lindo. lindo. Para mí lípido es más complejo, ¿viste? Pero Sí. proteína es un lindo tema. Claro, Y porque también, van de la mano aminoácidos, ya pegado a aminoácidos van las proteínas. bueno, lo que viene, incluso lo que viene, que son el tema encima, vamos a ver que son proteínas también, así que todo está todo ligado, tiene todo, Sí, sigue su hilo, su sí, nexo. sí. Así es. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, este es el momento de preguntarle al profesor. Después ya vemos, dentro de un ratito, tratamos en el trabajo práctico el material de estudio que se vio y contestamos las preguntas. Si estamos todos en orden, nos vemos dentro de un rato, chicos. Cada Bueno, uno con su docente. Bueno, profe, ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Yo, profe, tenía ¿A qué hora nos volvemos a conectar, profe? Y a la hora que tienen su trabajo práctico, chicos, cada uno sabe, a las 15 horas tienen su trabajo práctico con su docente. ¿nos A ver podemos si Bueno, tenían gracias, preguntar, profe. ¿no tenemos preguntas? sí. si habían chicos, preguntar algo, por favor. Profe, me gusta hablar sobre la cultura primaria, una sentido para que sea popular y esas Sí. cosas, como identidad, ya que la función cuando se termina de formar la estructura Mira, terciaria. cuando se produce la génesis de una proteína, hay una copia, la copia previa de lo que se va a generar siempre es la secuencia. O sea, por eso es que la estructura primaria está dada por la secuencia. Vamos a suponer que vos en tu casa tenga una ubicación de baldosas, que son 10 baldosas que están ubicadas de tal manera que cuando tenga que repetir eso, tenga que poner exactamente la misma imagen. Esa es la estructura primaria que no se puede, que es inviolable para generar una proteína similar a esa. ¿Entendés? Ahora sí. ¿Sabes que Armando? Claro, profe, usted lo que hace referencia, digamos, que la identidad sería cuando, por ejemplo, vio que las proteínas al sintetizar, digamos, el primer tramo, si es una proteína citosólica, lo hacen ribosoma. Sí, sí, sí. Pero si es una proteína que debe, digamos, glicosidarse, Sí, empieza con un péptido señal, a eso es lo que exacto. necesitamos, darle identidad para que se pueda terminar de sintetizar en el RER y Claro, pase por el claro, Golgi. porque toda síntesis de proteína tiene que tener una unidad no puede comenzar en el aire, o sea, en la célula no puede decir, bueno, le llama a Juan, le llama a Pedro, Felipe, júntense y hacemos una proteína. Hay una previa, una maqueta previa a partir de donde se inicia y de ahí sigue la secuencia para la génesis final. Entonces, Claro, sí. esa O secuencia... sea, por ejemplo, a partir de esta estructura primaria, empieza con la lectura del ARN mensajero. Por ejemplo, Sí, a partir de los codones. sí, Si tenemos el codón, por ejemplo, GGA, que es sí, guanina, adenina, sintetiza, si no mal me acuerdo, creo que es para alanina, creo que es el aminoácido, y así sucesivamente. sí, así es, pero tiene que respetarse esas secuencias. Es posible. Por eso es que la estructura primaria te da la identidad, ¿cómo te puedo decir? Es como el ADN de la proteína está representado en esa estructura primaria, no se la puede modificar. Si la modificás, ya deja de ser proteína y ya vas... ¿Qué es lo que ocurre con el calentamiento? O sea, vos hasta un cierto punto, hasta los 56 grados, vos podés calentar una proteína y probablemente pueda ser reversible su actividad y su función. Ahora, cuando pasás los 70 grados y eso ya se empieza a degradar, ya se rompe la estructura cuaternaria segura, la terciaria también y la secundaria. Y si rompes la primaria, ya quedan los aminoácidos partidos al medio, ya no te sirven. Te quedan 4 unidades, te quedan 3 unidades y ya no se da. Armando, ¿Sí? disculpa que Claro, te eso, interrumpa. profe, sería la desnaturalización de las proteínas. Sí. Así mismo.
disculpame que te interrumpa, muchacho valiente. Pero eso, ¿Sabes qué? sí. Y se suelen confundir en lo que es cuando le suele dar Roque Antonio, le suele dar la estructura primaria, le da la función y la estructura terciaria le da la funcionalidad. Claro. Son cosas diferentes que se suelen preguntar. Sí, sí. Tiene que Pero saber eso, qué función y qué funcionalidad. igual toda esta parte de síntesis y degradación de proteínas, eso entra en Morfo 2, cuando se vea lo que es la bioquímica dinámica. Esto es estructural nada más, o sea, no tiene mucho sentido que ustedes se tomen el trabajo de hablar de síntesis. Si van a hablar de síntesis de proteínas necesitan 2 tomos de blanco, porque la síntesis de proteínas es lo más largo que hay en la bioquímica. Armando, ¿Sí? No, sí, Armando, profe, yo me confundía porque, por ejemplo, usted habló de darle identidad a la proteína y se me estaba confundiendo porque, por ejemplo, hay veces que también se le da identidad a la proteína cuando pasa, por ejemplo, en el Golgi, cuando se glicosida y se le añade distintos tipos de secuencias. Por ejemplo, cuando quiere sintetizar una proteína, digamos, que es una hidrolasa, que es hidrolasas ácidas, como por ejemplo las de las lisosomas. En el Golgi, digamos, se le añade lo que vendría a ser la manosa 6-fosfato, que eso es lo que le da, digamos, parte de la identidad para que sea una estructura, digamos, proteica, que sea hidrolasa y que actúe bajo un pH 4 o 5. Claro, pero eso ya es una especialidad. Acá cuando hablamos de identidad Armando, estamos hablando de la secuencia, nomás tener en cuenta eso. Ahora, cuando ya le convertí en especialista para que realice, eso ya es otra parte de la síntesis proteica. Cuando estamos hablando de estructura, no estamos hablando de eso. Armando, Sí, Estamos hablando de la parte Armando, estructural nomás, chicos. sí, sí. Conocer. No, por eso nomás le quiero Armando, aclarar. Armando, Sí, Antonio te habla. sí, sí. El doctor Baceto. Estoy escuchando acá al final de tu clase y quería participar, si me permitís. Sí, sí. Yo creo que en la argumentación para la respuesta al alumno que no sé quién es, llegué tarde, lo que nos está usando es la palabra mutación. La función y la identidad de una proteína está identificada en el código genético y se transmite a través de un triplete de codones que codifica cada aminoácido. Eso es la secuencia que vos dijiste y que es la estructura primaria. Si se trastoca alguno de ellos, empieza a haber mutaciones y cuando muchas son estas, pierde la función de la proteína y no importa si sea citosólica del núcleo o de membrana, la cuestión es que es una proteína anómala, una proteína mutada que no puede ejercer su función y obviamente si ya viene el problema en la estructura primaria, no se van a poder condensar las otras estructuras que la siguen. No, pero eso tiene que ver con la biosíntesis. Por eso que claro, no. Por eso que claro, no pero quiere- bueno, Respecto a lo que usted dijo recién, profe, no sé cómo se llama porque nunca lo escuché, pero con respecto a eso que usted dice de las mutaciones, para eso existirían los codones sinónimos, digamos. Por ejemplo, hay más de un codón para codificar para tal aminoácido. no, no porque no necesariamente una mutación se dé por una cuestión de codones o anticodones, sino también puede ser por efectos nocivos como una radiación, como un medio que no sea el adecuado, en temperatura o en pH. Sí, obviamente puede ser una falla genética, pero las radiaciones que podemos ver en un organismo rudimentario y un organismo organizado normales, fisiológicamente activos, que es lo que tratamos de ver, se dan normalmente por problemas de radiaciones o de cambios en las condiciones de pH o de temperatura. Claro, en base a los cambios de pH y temperatura, profe, Sí, eso sí. llevaría a una desnaturalización, pero por ejemplo, en cuanto a una radiación, lo que llevaría es, digamos, a que se rompan los puentes de hidrógeno de las, digamos,
del ADN y eso conlleva a realizar ARNs mensajeros anómalos y que eso conlleva a una síntesis de proteína anómala, vos digamos. podés considerar un cambio, para ser más básico, podés considerar un cambio de pH. Vos tenés, como te dijo el doctor Celías, tenés aminoácidos que son ácidos o que son básicos, y vos vas a ensamblar ese aminoácido si el medio es el adecuado. Pero si por alguna cuestión se cambió, por ejemplo, una proteína alcalina, y vos lo pusiste en un medio ácido, no se va a ensamblar, y lo que se ensambla es anómalo, y vas a tener una mutación que probablemente lleve a una pérdida de la función de la proteína. ¿Se Claro, entiende? para eso digamos, eso serían las proteínas buffer, digamos que el extremo amino y el extremo carboxi servirían tanto como base como para ácido, dependiendo. Por ejemplo, el extremo amino captaría los protones que liberaría el extremo carboxi. Sí, es que siempre hay un grupo carboxilo terminal y amino inicial o viceversa, depende de dónde lo mires, siempre. El tema es que vos cuando ensamblás una proteína, cuando ensamblás a través del código genético, te vuelvo a decir, creo que lo mencionaron por ahí, un triplete de codones que tienen los anticodones, vos tenés 3 tipos de ARN. No estamos adelantando un tema porque esto lo van a ver cuando vean ácidos nucleicos, pero cuando vos vas transportando, tenés ARN de transcripción mensajero y el ribosómico, que es donde se forma la proteína. Si vos no tenés la secuencia original y adecuada, ya sea por un cambio en el código genético, ya sea por una situación anómala, ya sea por una radiación o por un cambio de pH, la estructura primaria o nativa, lo van a encontrar en la bibliografía como nativa o como la que le da identidad y que le fija su función, no la funcionalidad, porque la funcionalidad va a estar dada por otras estructuras. La función se cambia, se muta un aminoácido, y si son varios, podés llegar a no ensamblar la proteína directamente. Muchas enfermedades hereditarias y moleculares tienen la base en esta cuestión, en la pérdida de esta cuestión de la secuencia de la... Yo creo que... Disculpe que lo interrumpa, los que no tenemos dudas, ¿podemos salir de la reunión? Sí. Igual este Gracias. tema ya entrar en lo que es biosíntesis proteica no da para eso porque no se refiere a eso el tema de hoy. Queda claro nomás a qué se refiere la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. O sea, me parece que con esa explicación, no sé si tienen alguna otra duda de lo que se dio hoy. Te pido disculpas, Armando, y bueno, a tus órdenes. Un abrazo. ¿Listo? Chao, ¿Listo? profe. Luego. Chao, profe. Chao.